Yo algo, Rocío me agregó algo, me pidió permiso de autor. Entonces yo quiero agregarle a esa frase de Rocío. Si usted está atravesando un tiempo de profunda oscuridad, yo le recuerdo las palabras de él que dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Amén. Amada iglesia del Señor, ¿quién me va a ayudar ahí con el tema que Dios ha puesto en mi corazón? Es un tema muy extenso, es un tema muy trascendental para la vida de nosotros como creyentes. Amén. Debido a que es un tema tan extenso, pero tan extenso, vamos a hacer como un vuelo de pájaro. Amén. Vamos a centrarnos en unos puntos esenciales del tema y trae como título el fundamento del cristianismo. Amén. ¿Cuál es realmente el fundamento del cristianismo? Y quiero decirle lo que no es el cristianismo. El cristianismo no es una religión más. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. ¿Se acuerda una vez que habíamos estudiado sobre el reino de los cielos? Habíamos dicho que el reino de los cielos es una contracultura. ¿Se acuerda? Eso es el cristianismo. El cristianismo no solamente es una contracultura para la cultura existente de un mundo caído, sino es la cultura del reino. Amén. Y vamos a entrar de lleno en materia para poder entender este tema. Quiero que usted pueda entender el contexto del primer mensaje. Escuche bien, es el primer mensaje de Jesús en público. Vamos a estudiar qué es en sí el mensaje primero del Señor. Amén. ¿De qué habló el Señor? Su primer mensaje. Y el contexto es el siguiente y necesito que me acompañe a la palabra del Señor. Lucas capítulo 3. En, en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas está narrando este episodio, el gobierno de, de Lucas en su época era un reino de pirámide. Amén. Entonces, estaba como siempre en un mundo pagano. El que tiene el control y el poder es el que está arriba, ¿verdad? Los poderosos son los que están siempre arriba. Amén. Y vamos a indagar a través de la palabra del Señor. En Lucas capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernante de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, dice, y de Lisania, tetrarca de Albilinia. Amén. Hasta ahí, este es el panorama que pone Lucas. Entonces, en, en ese contexto, vemos que hay un imperio. Es el imperio que ha gobernado, es el imperio que ha trascendido naciones, es la primera potencia en esa época. Amén. Y ese imperio tiene un emperador, amén, que es Tiberio César. Ahora, este hombre tenía algo muy particular, nada de envidiar. Este hombre era una persona sumamente lujuriosa,
Era un hombre que le daba rienda suelta como todo romano a los deseos de la carne. Este hombre llegó a un punto en que se cansó de estar con mujeres. Ya había llegado al límite y entonces este hombre aventuró para estar con hombres. Y entonces llega un punto decaente de este hombre que también se cansó de hombres y dice que él da al final, los historiadores, decide entregar el imperio. Quiero poner ahí, entre comillas, la mamá de él, nada más vea qué familia. La mamá de él era una envenenadora. A todo el que le era un rival a él para llevarlo al trono, entonces ella los envenenaba. Esa era la mamá de Tiberio César. Este hombre llega un momento, 15 años gobierna en el imperio más grande de la tierra en esa época y se dedica a ir a la costa de Nápoles. Amén. Ahí se retira, le entrega el mando a otra persona y este hombre sigue con esa práctica y ahora este hombre se convirtió en un abusador de niños. Terminó este hombre en el exilio. Nada de qué admirar. Sigue en la mente, en la estructura de lo que está narrando Lucas, y vemos otro individuo ahí que es Poncio Pilatos. Poncio Pilatos es el reflejo del imperio romano. Él es la cara de ese imperio. ¿Ven? Este hombre, él era muy inteligente en cuanto a negocios. Este hombre era un corrupto salud, muy corrupto, como todo imperio. No todas las cosas de un imperio son malas, también tienen cosas buenas. Amén. ¿Se acuerda todo lo que hacía Roma? Lo hacía para su propia conveniencia. Invertía en una nación, pero era para saquearlos. Amén. Ellos fueron los que empezaron a hacer los caminos, las calzadas, ¿no? Esta gente, ellos hacían acueductos, eran buenísimos para explotar los recursos de las naciones que ellos conquistaban. Y este hombre estaba ahí. Esa era la cara de ese imperio que era Poncio Pilatos. Aparece otro ahí, narrado, que es Herodes. Este tiene algo muy particular. Su astucia es digna de alabar en el sentido este. ¿Se acuerda la comparación, la analogía que hace Jesús de los que son impíos y de los que son creyentes? La astucia que tienen los impíos para hacer cosas y cómo el pueblo del Señor en esa parte es como muy tímido. Si nosotros fuéramos tan agresivos como son los inconversos, hubiéramos conquistado ya para Cristo este mundo. Amén. Correcto. Este hombre tiene algo muy particular. Siempre estaba aliado al principio de los que estaban perdiendo la guerra y en un momento determinado pasaba al bando que ganaba. Entonces siempre se mantenía él en el poder. Amén. Hay unos ahí que dice la escritura que son hermanos y estos hombres al morir Herodes, el imperio romano toma una decisión, porque este Herodes, aparte de corrupto, era medio menso a veces, pero los hijos eran todavía más mensos que el papá. Entonces Roma, para no complicarse y no traer a otra persona, divide el imperio que tenía Herodes en 4. Le da un cuarto a cada hijo y le dice: ustedes van a ser tetrarcas de su zona. Amén. Con eso en mente, le pregunto a usted, ¿se parece esa sociedad que nos está pintando Lucas, un poder arriba en una pirámide? Recuerde que los que están arriba son los que pegan el grito abajo y los que vienen ahí en la escala empiezan a ejecutar lo que los poderosos dicen. Amén. Ahora, ¿quiénes pueden ser en esta época esos poderosos? Para nadie es un secreto. Los banqueros. Ellos son los que ponen la pauta a seguir de las economías mundiales. Ellos le dicen con la agenda global, ellos con la agenda 2030, ellos determinan que un país
subdesarrollado necesita caminos, puentes, infraestructura. Y entonces estos banqueros que están con esa agenda, ellos le dicen a los gobernantes, a los que ellos ponen, a los títeres, a los presidentes. Ellos los escogen. ¿Ven? ¿No se ha preguntado usted por qué Nicolás Maduro todavía está en el poder? Porque a ellos les sirve que él esté en el poder. Amén. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando vemos que hay una agenda globalista y entonces toman de la necesidad de los pueblos y le dicen, si usted no aprueba la ley del aborto, el presupuesto que teníamos de presta del Fondo Monetario Internacional se les cancela. No hay préstamo. Entonces ellos los pegan contra la pared para que ellos empiecen a aprobar la ley del aborto. Eso es una agenda global. Eso es una agenda que tiene que finalizar hasta el 2030. Amén. Ahí tiene que concluir. Pero lo que no tomaron en cuenta es que ahí hubo una zancadilla con Donald Trump. Ellos no imaginaban que Donald Trump iba a entrar en el poder porque ya lo tenía garantizado el triunfo Hillary Clinton. Amén. Eso es otra historia, pero más o menos es para que usted vea la cultura. Amén. Ahora entremos de lleno. Yo necesito que por favor usted, Rocío, usted se va a encargar de Hebreos capítulo 1. Y ustedes, Iglesia del Señor, me acompañan al Evangelio de Marco, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Quién me colabora ahí? Hebreos capítulo 1, verso 15. Perdón. Hebreos 1, 1 al 3, Marcos 1, 14 al 15. Iniciamos con Rocío. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Estamos hablando, pierde el hilo, fundamentos del cristianismo. Ahora, algo que me ha ido Dios enseñando es cuando usted está en un tema de conversación, cuando se trae un tema a la mesa, cuando usted va a exponer, es algo que Dios me ha enseñado, es tratar de manejar, no tratar, buscar los conceptos. Amén. Es básico que cuando nosotros vayamos a hablar de un tema, podemos manejar nosotros con facilidad los conceptos. Amén. Ahora, ¿qué le quiero decir a usted con concepto? Permítame un ejemplo. Cuando, ¿se acuerda una vez que habíamos hablado sobre el arte de preguntar? ¿Ah? Ahora, vea el concepto. El Señor le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Vea el arte de preguntar. Jeremías, ¿qué ves? ¿Usted sabe lo que está haciendo el Señor? El Señor está llevando a Jeremías a que él dimensione en su mente el concepto. Número uno, ¿con quién Jeremías está hablando? ¿Ve cómo cambia la cosa? Cuando usted maneja los conceptos, es más claro para usted un tema. Amén. Porque usted tiene un panorama muy amplio. Cuando a usted le hacen una pregunta o cuando el arte que usted desarrolla para saber hacer una pregunta. Amén. Ahora, cuando le estamos hablando de
de lo que es cristianismo, que dijimos que cristianismo no es una religión, sino una cultura, tenemos que enfocarnos en el concepto del tema. Entonces tenemos que ir a quién es el fundador del cristianismo. Amén. ¿Vio lo que leyó Rocío? Que Jesús es, dice, y habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, por los profetas. Dice, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces, la palabra dimensiona el concepto de quién es el que está afirmando que viene un cristianismo que en ese momento no se conocía, pero en la mente de Dios ya está establecido. Amén. Es un plan que Dios tiene de traer la cultura del reino de los cielos y ponerla en esa contracultura. ¿Se acuerda de lo que nos pintó Lucas? El imperio, el poder de muy pocos. Amén. Entonces Dios tiene que barrer con esos conceptos que el pueblo de él estaba viviendo. Amén. Entonces, cuando hablamos del fundador, la escritura describe a ese fundador y dice que Jesús tiene la naturaleza ¿qué? Divina. Jesús tiene la sustancia, la esencia del Padre. Amén. Entonces Jesús es una persona diferente a cualquier otro que se ha presentado al público. Usted sabe que es un heraldo, un anunciador, un mensajero, pero ¿de quién? ¿De quién era que usaban los heraldos en la antigüedad? Los enviados por los reyes. Amén. Y entonces ellos se paraban en las plazas públicas y ellos se hacían el anuncio de la realeza. Amén. Ahora, Jesús es más que un heraldo. Jesús es Dios encarnado aquí. Es la idea establecida por la Trinidad. Ahora Jesús en cuerpo la trae a la tierra. Amén. Y entonces dice la escritura, Él es la sustancia misma del que lo envió. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Jesús fue encarcelado, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ya vimos cómo describe Hebreos al fundador del cristianismo. Amén. Con ese concepto de que Jesús es Dios, ya es diferente el mensajero. Ya es otro nivel, hay que poner atención. Ahora, esto es lo interesante de la vida del Señor porque a mí me gusta predicar, amén. Pero, wow, pero cuando usted está en el estándar, cuando usted está en el modelo, wow. Entonces, deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús habla en público por primera vez? Y Jesús hace 4 afirmaciones. Eso es lo que vamos a centrarnos el día de hoy. 4 afirmaciones. Amén. Usted sabe, cuando el Señor hay un episodio que le dijo a los discípulos, oísteis que fue dicho. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Jesús con ellos cuando hace la pregunta? ¿Pero qué? Pero yo os digo. Entonces, con ese concepto, detengámonos un momento aquí. Pregunto, ¿quién habló ahí? ¿Perdón? Jesús habló ahí. Vamos, dimensionemos. Sabiendo que el heraldo, el vocero, el ungido, el apartado, el consagrado, el ungido de Dios está ahí. Entonces, cuando él les dice a los discípulos, ustedes han oído, pero yo os digo, ¿quién está hablando ahí? Está hablando Dios.
Amén. Ahora déjeme decirle a usted algo. Solamente Dios tiene la capacidad, escúcheme bien, solamente Dios tiene la capacidad de asegurar algo. ¿Escuchó bien? Ahora yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos podemos afirmar que hoy es domingo? Yo llegué a la conclusión que hoy es domingo porque ayer fue sábado. Hoy es domingo, sí. Ahora, lo que yo no le puedo a usted afirmar es qué va a pasar conmigo durante el domingo. Yo no lo puedo asegurar. Yo sé que hoy es domingo. Amén. Pero ve la diferencia. ¿Quién es el que está haciendo 4 afirmaciones? Amén. Él sí sabe los tiempos. Amén. Él escoge los tiempos. ¿Y qué es lo que nos decía José en la lectura? La primera afirmación de Jesús es: el tiempo se ha cumplido. Ahora, permítame, ¿qué quiere decir con el tiempo se ha cumplido? Es interesante, ¿no? Ahora, Jesús, que conoce porque Él siempre ha existido. Amén. Entonces, Jesús hace una declaratoria y hace una sentencia de una vez. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, Él abre una brecha. Él separa las 2 épocas. ¿Se acuerdan? El reinado impío está llegando a su fin. Amén. Desde el momento que Jesús dice el tiempo se ha cumplido, los días del imperio romano y del imperio impío en esta tierra ya está. Como yo estoy con el tiempo, yo estoy viendo que mi tiempo es regresivo. Amén. Para el impío y para Satanás, desde el momento, escúcheme bien, desde el momento que el Hijo de Dios fue traído a esta tierra, Satanás supo que ya su tiempo estaba listo. Amén. El momento, imagínese usted que este mundo era tinieblas, en un momento dice que la luz entró al mundo. Eso es, me estaba contando ayer un compañero, dice: Alex, mira lo que vi ayer. Vi un meteorito en el aeropuerto, así donde iba en oscuridad. Amén. Y aquello dice que era maravilloso, así la estela que deja de luz. Amén. Bueno, visualice un momento. Este mundo era tinieblas y el verbo de Dios, la luz del mundo, vino y habitó entre nosotros. Y entró más que un meteoro, más que un cometa. Y entonces las huestes de maldad dicen que está ocurriendo aquí. Si esto es un dominio nuestro. Amén. Y era que ya la sentencia estaba dada. Amén. El tiempo de espera se acabó. Ahora Dios va a empezar una nueva era. Aleluya. Y usted y yo somos partes, amén, como el heraldo de Dios, amén, de ir y pregonar el mensaje de salvación, aleluya. La segunda afirmación que el Señor hace, dice: el reino de Dios, aleluya, aleluya. Ahora, ¿puede usted dimensionar esto que le voy a decir? Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de moral y conducta. Amén. Como los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, los seres vivientes se comportan en el cielo. Amén. Entonces, ese reino es traído, pero wow, ese reino, la gente tiene una idea de que el reino de los cielos llegó a un pesebre, pero ese no es el concepto. ¿Cómo se identifica nuestro Dios en la antigüedad? Jehová es varón ¿de qué? De guerra. Amén. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, está esa estructura celestial eterna, empieza a empujar las estructuras que habían en este mundo.
los principados y potestades que tenían adueñado el planeta. Este entrar del reino de los cielos es abrupto, es violento, amén. Y empieza a correr las estructuras mentales, intelectuales de la gente, la iniquidad y la perversidad, para que ese reino empiece a establecerse. Aleluya, aleluya. Entonces es un reino que entra, pero con todo al arsenal. Un ejemplo le doy. Un solo ángel mató a 185,000 asirios en una noche. Un solo ángel. Y Dios tiene centenas de millares de ángeles. Amado hermano, el reino de los cielos, cuando una persona lo vive, cuando una persona lo busca, lo anhela, cuando una persona se adentra, es un hombre que se empieza a mover en ese torrente de poder, amén. De ahí deriva la palabra dunamis, que para nosotros es dinamita. Amén. La palabra de Dios, cuando se cree, cuando usted está en ese reino, cuando usted empieza a ver que Dios empieza a usar y mover estructuras. Me soñé con su hijo, viendo a su hijo sentado ahí, viendo a su hijo ser anfitrión. ¿Usted me está entendiendo? Y él decía que él admiraba a Mateo. Yo quedé en el sueño que me decía que me iba a mirar a mí. No. Violento en la fe. Y él decía en el sueño: tío, yo admiro a Mateo, pero no el de Josué. Esto que le dije no es solamente para que usted lo escuche. Es para que ahora sí usted trabaje. Ahora sí, el tiempo para su hijo llegó. ¿Escuchó bien? Ya eso es una sentencia de parte de Dios. Las estructuras, los estorbos, los hijos que andan aventurando, ya les llegó su hora. Amén. Ahora Dios va a hacer un mover. Ahora Dios se va a mover de una manera sin precedentes. Y la boca que hoy no tiene a Dios cantará alabanzas mañana. Aleluya. Porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Aleluya. Y cualquier cosa que Dios hace, para Dios no es difícil. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora le digo, para que usted termine esa profecía que es bíblica. Amén. Tercera, dice: arrepentidos. Déjeme decirle a usted algo que es muy particular del reino de los cielos. El reino de los cielos solamente se le abre la puerta a los que realmente en su corazón creen que no son dignos. Santo. Aleluya. Solamente la puerta del reino de los cielos se le abre a la gente que se humilla en su presencia. A los que no son dignos, a los que no creen que Dios pueda hacer algo con ellos. Esos son los que tienen para Dios la puerta abierta. ¿Se acuerda la parábola de los dos hijos? Que debería un teólogo decir que le tienen que cambiar ese nombre. Esa parábola se debe llamar el Padre Bueno. Amén. Cuando el hijo está lejos de su casa y el hijo en medio de lo inmundo, en medio de una decisión mal tomada, pagando consecuencias, vuelve en sí y empieza a preparar el discurso de todos los discursos. Y cuando yo llegue donde mi papá, le voy a decir: yo no merezco llamarme tu hijo. Yo he pecado contra ti. Yo no soy ya tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué le dice el padre? Calla. Calla. Escúchame bien.
Amén. Escúcheme bien. Este es mi versículo. Que he aprendido el concepto de él. Lo tengo tan claro que mientras yo me consumía en inmundicia, él estaba preparando una corona. Dios no paga como nosotros merecemos. Por eso ese versículo es rema en mi vida. Cuando el Señor dice, creías que yo era como tú. Él es diferente. Él es trascendental. Él trasciende la razón de los individuos. Él reconoce a los que se sienten indignos. Amén. Y a eso Dios les dice, la puerta está abierta. Amén, Tita. Hielo. La primera, natural, hielo. Y ya en la conclusión, fresco. Gloria al Señor. Vamos bien. Vamos bien. Tercera, perdón, cuarta afirmación. ¿Qué dice? Creed en el evangelio. Ahora, permítame decirles, ¿se acuerda usted el pasaje que dice, vamos a usarlo así literal, toquen y se les abre, busquen y encuentran? El griego no dice eso. El griego dice otra cosa. El griego dice, toquen y sigan tocando hasta que se les abra. Busquen y sigan buscando hasta que encuentren. Porque el reino de los cielos no es fácil, dice la gente. Amén. Porque el reino de Dios es disciplina. Amén. Escúcheme bien, iglesia del Señor. Cuando dice cree, cree el día que creíste y continúa creyendo al evangelio. Aleluya. ¿Por qué pasa cuando nosotros decía Rocío del día oscuro? Es el día que abandonamos la oración. Es el día que dejamos de leer la palabra. No, la palabra del Señor dice que tiene que haber una constancia en nosotros. Es un ejercicio, la fe es un ejercicio. Amén. Entonces, cuando usted está en ese día, Dios le dice a usted, sigue creyendo en mi evangelio como el primer día que tú creíste, mantente creyendo. Es donde usted tiene que doblar su voluntad para que Él haga la voluntad de Él en ti. Amén. Me gusta hacer un resumen. Dijimos que el cristianismo no es una religión más. Quedamos claros, ¿verdad? Dijimos que eso no fue ninguna filosofía ni invento humano. Hubo un fundador. Amén. Que trazó un plan desde el cielo. Tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Amén. Y fue el heraldo de Dios, el ungido de Dios, el separado de Dios, el consagrado de Dios para que diera dicho anuncio. Ese dicho anuncio lo habla con 4 afirmaciones. Amén. La pregunta aquí es, con toda honestidad, no a mí, hacia Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien del evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien del evangelio? Escúchame bien, iglesia. Dijimos
que yo no puedo afirmar qué va a pasar con todo el domingo. ¿Ven? Pero si yo me paro sobre la roca, yo sí puedo afirmar lo que él dice. ¿Ve cómo cambia el panorama? ¿Ve cómo cambia el panorama? Ahora yo entiendo que antes no entendía, pero como él entiende y soy con él, él me va a explicar. Entonces yo puedo hacer confiadamente las mismas afirmaciones de él. El tiempo ha llegado. Hoy yo puedo decirle al mundo, porque yo estoy parado sobre la roca. Entonces yo puedo hacer las afirmaciones de él, hacer las mías. Y yo puedo decir, sí, el tiempo ha llegado porque él lo dijo. Aleluya, y él no miente. Cuando hablamos del concepto de quién es Dios, entonces se abre el panorama y se lo voy a abrir a usted en esta mañana. Cuando usted tiene el concepto de aquel que trajo el cristianismo, que no es una religión, él solo dice verdad. Dios solo dice verdad, que él iba a traer su reino y él cumplió. Yo antes de creer al evangelio hice muchas cosas. No tengo por qué avergonzarme porque ya han sido perdonadas y cubiertas. ¿Sí? Pero tampoco tengo por qué recordarlas para gozarme, porque eso es vergonzoso, deshonesto. Porque soy una nueva criatura. ¿Ven? Y entonces yo hice algo que ofendió a una persona mucho. Y yo sabía que había metido la pata. Y esa persona que yo ofendí, que metí la pata, es la mamá de Colacho y de José, doña Blanca. Sí, ya está perdonado. Lo he perdonado. Y yo sé que a ella le dolió. Yo no quiero justificar nada, pero lo hice por ignorancia. Porque estaba preso en ese sistema. Y entonces, cuando creía el evangelio, esa obra silenciosa y misteriosa que el Espíritu de Dios hace, estaba sentado en el caño de la acera y estaba yo sentado y vi unas sandalias que se pararon a mí y no eran las del maestro. Y cuando yo volví a ver así parado, yo, qué torta, doña Blanca. Y me dice, yo lo perdono porque yo sé que usted ha cambiado. Es lo que produce el evangelio. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, iglesia, es esta. Lo primero que el Señor habló es lo último que la iglesia tiene que terminar hablando. ¿Se parece el evangelio del Señor al evangelio de hoy? Estamos hablando el mismo lenguaje. Somos dignos de dicho evangelio. Estamos hoy afirmándole a la gente que siembre para que tenga. El concepto cambia. A mí me dijo un hombre, usted diezma, Alex. Entonces le dije, no tenía trabajo y le digo, no, yo no diezmo porque no tengo. Y me dice, al contrario, diezme para que tenga. Pero él no me lo hacía como un trueque. Son los conceptos. El evangelio no es económico. El evangelio no es para aquí. ¿Ven? Recuerde que somos peregrinos. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ven? Esto marcó mi vida. Lástima que no lo pueda proyectar, pero
a los presentes, a los cerca. Ustedes fueron los causantes de eso, de ese quebrante de corazón de gratitud. ¿Ven? Por eso yo le decía a José, tiene que seguir mandando pasajes bíblicos. ¿Entienden? Porque el evangelio es real. ¿Ven? Es una foto, se lo voy a explicar a los de atrás. Es una foto que está el maestro. ¡Aleluya! Y dice, la pintura que es mi primer día en el cielo. Y entonces, en aquella alma penitente, pecadora, que en un momento determinado encuentra el perdón en él, en Cristo, creyó el evangelio. Y entonces siguió su trayectoria hasta que llegó al cielo. Y la imagen es que ella lo primero que hace es correr a los brazos de su maestro. Es una expresión que no necesita palabras. Eso va a ocurrir con nosotros. Él va a estar a la puerta para darte a ti la bienvenida. Amén. Ojalá que podamos en la roca darle esas afirmaciones a la gente. El tiempo ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Para mi esposa y para mí ha sido un honor, un verdadero privilegio. Que el Señor Jesús los continúe bendiciendo. Amén. Y le voy a pedir, hay tiempo, yo cumplí. Tengo a favor para la próxima 9 segundos. No hay chorizo, 9 segundos. Pastor. Esa es más de la clínica. Vea, ¿usted cree que ella va a reprochar que nunca tuvo el carro que deseó y el Señor no se lo dio? Santo, qué gratitud, Loreta. Ahí hay gratitud. Amén. Eso es gracia. Eso es perdón, eso es aceptación. Bendito Dios, bendito Maestro. Aleluya. Amén. Sí. Yo necesito adorar al Señor. Yo no sé usted, pero yo necesito adorarlo. Hay una canción. Alex tiene una canción. No. Alex, sí. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor.
Sama. 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 Sharababa. Sharababa. Sama. Yo quiero hacerles dos preguntas. Vamos a ver si levánteme la mano los de atrás si me escuchan. Yo quiero hacerle a usted dos preguntas. Ponle mucha atención, por favor. Esto es muy importante. ¿Qué concepto tiene usted de su casa? Su casa. Su casa. ¿Qué concepto usted tiene? ¿Es el mejor lugar para usted? Su casa. A ver, doña Lore. Sí, sí es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Cuando usted está mucho tiempo fuera de ella, ¿qué anhela usted? Llegar a la casa y tener mi cama y mi almohada. No me están poniendo atención. No me están poniendo atención. Por favor, présteme. Yo quiero captarse atención. Esto es muy importante. Yo quiero volver a repetir eso. ¿Está bien, doña Lore? ¿Qué concepto tiene usted de su casa? Su casa. Doña Lore. Que es el mejor lugar. Y cuando usted está mucho tiempo fuera de ella, mucho tiempo fuera de ella, ¿qué anhela usted? Llegar a la casa y acostarme en el colchoncito y con la almohadita. Ok. Tome esa figura y aplíquela para el reino. Si usted no ha entendido el reino, usted no quiere volver allá. Si usted no ha entendido el reino, usted no ha entendido el reino, usted quiere quedarse aquí. Usted no quiere volver a su casa. No me. Aleluya. No sé si esto les programó a usted. Ok. Yo puse dos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplos, mi amor. El primero era físico, pero yo lo quería aplicar a lo espiritual. Ok. Me hicieron dos preguntas, porque esto lo hago a manera de lo que yo tengo aquí adentro. Me hicieron dos preguntas muy interesantes. ¿Qué daño le ha hecho el hombre al evangelio?
¿Qué daño más grande le ha hecho el hombre al evangelio? Porque me hicieron dos preguntas. Y esas dos preguntas me hicieron meterme tanto en la escritura que yo quiero volver donde yo pertenezco. Yo sé que existe un cielo. Existe una casa que yo quiero volver. Cuando un alma ya está cansada, Carlitos, ella dice, no, yo quiero irme. Yo quiero irme. A unos, ahí es donde uno se le destapa el cerebro y uno dice, pero ahora entiendo por qué se quiere ir. Usted quiere volver a casa. Yo le voy a pedir a usted, póngase de pie. Si usted quiere volver a casa, asegúrese que esté caminando por el camino correcto. No el camino de los hombres, el camino correcto. Yo soy el camino. Me gusta el evangelio de Juan. Me gusta el evangelio de Juan. Carlito, me gusta. Qué bonito estuvo el miércoles. Qué bonito. Cómo se movió el Espíritu de Dios el miércoles. Cómo me gusta. Y eso que no estamos usando ni el griego ni el hebreo, no. Lo práctico, lo bonito. La verdad y la vida. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Sí. Una frase que Dígale. Hay una canción que pusieron al último, pero que estaba con el viernes. No sé si usted se acuerda cuál es. Hay revelación. Dígale. Pastor, dice, la frase dice, donde estás, Dios te va a hacer florecer. Donde estás, ¿verdad? De donde Dios te sacó, nunca más volverás, ¿verdad? Y a donde Dios te lleve, triunfarás. No necesito llorar. Apágueme esa luz. Yo quiero que usted le pregunte al Señor qué significa esa canción. A ver si usted me está entendiendo la revelación. Yo quiero que la cantemos. Sí, Señor. Aleluya. Y es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sama. Él es santo. De hombre vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. Y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Vamos, iglesia. Cuán Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios,
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. El tiempo está en el Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad de Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. Cordero y el león. Cordero y el león. Cuán grande es Dios. Vamos, dilo. cántale cuán grande es Dios. Sí, dilo. Y todos lo verán. Sí lo veremos. Sí lo veremos. Cuán grande es Dios. Llama. Sopondo rebax. Es Dios. Oh, Kyrios. Cántale cuán grande Llama. es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, sobre todo. Samaye. Tú Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Samaye, Samaye. nombre sobre todo es. Soto rebacaye. Eres digno de alabar. Ay, se ama. Y mi ser dirá Cuán grande es Dios. Samaye ama. Isan de Kyrios. cántale Isan de Kyrios. y todos lo verán. Sí lo veremos. Cuán grande Sí lo veremos. es Dios. Sí lo veremos. Sí lo veremos. Gracias. Gracias, iglesia. Gracias. Que la bendición más gloriosa, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rebose, llene y sature su vida y la de los tuyos. Ven paz. Que Dios